En este nuevo tutorial explicaremos cómo tendríamos que configurar la central para hacer funcionar la zona del teclado como si fuera una zona más de la alarma. En este caso utilizaremos el modelo SP4000, que es el que he puesto para realizar este tutorial, pero valdría para cualquier modelo de MG o SP. Necesitaremos una central de alarmas. Utilizaremos una SP4000 en esta ocasión. También un teclado K32 LCD, de donde sacaremos la zona que vamos a programar. Y la configuración la haremos a través del software de programación Babyware. En el manual de programación, en la página 18, podemos ver cómo se podría hacer la configuración a través del teclado, propiamente dicho, como aparece en el recuadro rojo. Dejaré también un link de donde podrán descargarse el manual. En el manual de programación, en la página 61, podríamos ver cómo se realiza la conexión de la zona del teclado, como en el círculo rojo que aparece en pantalla. Bueno, aquí tenemos la SP4000 y vamos a poner, digamos, el programador, vamos a conectarlo en el puerto serial, que sería en este caso el que está al lado de la lucecita. Sería poner el conector en el puerto. Y ya tendríamos conectado el programador que estaría conectado con el ordenador, ¿de acuerdo? Para después a través del Babyware hacer la programación. Bueno, una vez que tenemos abierto el Babyware, nos vamos a una plantilla de la SP. Yo tengo una SP4000, tengo una plantilla genérica y nos conectamos a través del puerto serio. Esto significa que nos conectaremos a través del programador. Vamos a conectar, de acuerdo, y los pasos para la conexión que tiene que quedar. Total poco, le damos a OK. Aquí me salen dos teclados porque antes tenía puesto uno y al final he puesto otro. Pues eso nos sale el número ese diferente. Vamos aquí a borrar, ¿de acuerdo? Vale, y ahora teniendo la plantilla, nos vamos a la parte de áreas, de zonas. La zona 1 vamos a poner teclado, para que se llame teclado, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a poner que sea del teclado, el número 6 del teclado, con lo cual aquí ya sale automáticamente que la entrada del módulo es el K32 LCD. Aquí vamos a poner que sea perímetro, instantáneo, perdón, y por lo demás, desactivación automática, esto también lo quitamos, ¿de acuerdo? Y que sea a través de reconocimiento de final de línea, de resistencia, ¿de acuerdo? Damos al OK y lo enviamos. Enviamos todo, pum, 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 pum. Vale. Y ahora nos vamos a la parte de área y vamos a poner el tiempo. El tiempo vamos a poner 10 segundos. Vamos a poner aquí 15 y ya está, para que se diferencie. Después el tiempo sirena 3, pero eso ya en cada país se puede poner cada uno el que quiera. Le damos a OK y le damos a enviar. Y inicio. Vale. De acuerdo. Ahora vemos el teclado 1 que está, la zona que está activada. Si yo, por ejemplo, en la zona 1 la abro, se me pondría de color verde, ¿de acuerdo? Que está activa. Si yo cierro la zona, ¿de acuerdo? Se me pondría cerrada, ¿vale? Ahora vamos a ver la práctica cómo funcionaría, ¿de acuerdo? Voy a desconectar, bueno, primeramente guardar todo siempre y después desconectar. Bueno, aquí tenemos el teclado, sale fallo porque no tengo una sirena conectada, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos puesta la resistencia de la zona del teclado, para que ustedes vean cómo al abrir la zona se pondría en alarma. Vamos a conectar la alarma con el código 1234 y tendríamos 15 segundos como lo habíamos conectado anteriormente en el Babyware. Quedan 8, 7, 6, 5... Vale. 2, 1 y ya estaría conectada ahora mismo, ¿de acuerdo? Sistema armado. Ahora nosotros, si abrimos la zona, ¿de acuerdo? Nos saldría en el teclado la alarma, ¿de acuerdo? Y hemos abierto la zona. Ahora, y nos sale, por ejemplo, como hemos puesto antes, teclado. La zona 1 es el teclado. Desconectamos, 1, 2, 3, 4, ¿de acuerdo? Y nos pone zona abierta. Damos a men y vemos que ha sido la zona 1 del teclado. Vamos a borrar, de acuerdo. Ahora vamos a poner otra vez la resistencia
en la zona 1. ¿Vale? La tendríamos aquí. Y ahora pues le conectaríamos nuevamente para hacer otra prueba. 3, 4. Otros 15 segundos. Tres, 2, 1. Vale, ahora estaría ya conectada. ¿De acuerdo? Y ahora abriendo la zona. Vale. Vamos a ver, ya estaría abierta. Nos saltaría la zona de 1 del teclado. Desconectaríamos. Y aquí habríamos comprobado que funciona perfectamente. Y aquí damos por finalizado este tutorial. Espero que hayan visto de una forma clara y sencilla cómo se configura la zona del teclado en una central Paradox MG o SP. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.